Bueno, aquí voy a dejar todo lo que estuve investigando durante varios días. Todo esto son fuentes científicas, históricas. En resumen, existen 5 tipos de sexo: sexo cerebral, orientación sexual, cromosómica, sexo genital y expresión. Todo esto depende de distintos factores, tanto de cromosomas como de feminización de algunos genes. Eh, En 1869 se escribe por primera vez la palabra homosexual y empieza la cacería de brujas por Carol y María Kerbery, y se hablaba de la sodomía en 1952, ya sabemos, sin pruebas científicas. Se introduce el libro del diagnóstico médico 3, y en el 1973 se quitó como enfermedad. Hablamos de sexo cromosomático cuando hablamos de una mujer XX. Sin embargo, quizás en el sexo cromosomático tengamos una variación y haya, por ejemplo, un síndrome de Turner, que podría ser una mujer XO o Klinefelter. Cuando varía el número de cromosomas se llama aneuploidea, y eso cambia el número de estas. Por ejemplo, superhombre o supermujer, que ahí ya son totalmente normales, un poco más altos de lo estándar, pero la mujer es simplemente infértil, el hombre puede ser fértil. Se sabe cuando van a querer tener hijos y no pueden. Son completamente normales y no hay ninguna diferencia. En cambio, hay otros síndromes que sí tienen eh, características físicas. A través de la historia, la homosexualidad en toda la historia de la humanidad nunca había sido clasificada como heterosexual u homosexual, sino hasta 1869. Antiguamente en Grecia se formaban estos lazos entre los estudiantes y los maestros para dejar el conocimiento, un trabajo, para heredarlo. El, el tema aquí de los genitales, que es producido, por ejemplo, por la feminización de la proteína SRI de algunos genes que afectan directa o no indirectamente los cordones sexuales, por ejemplo, podría explicar de por qué hay gente que cuando falla o no hay, o hay un problema con esas proteínas, hay una diferencia, podría desarrollar genes, por ejemplo, hermafroditas. Ya hay más de 50 tipos de variantes que se mezclan entre estas tres. Cuando hablamos del sexo cerebral, hablamos de cómo el desarrollo del cerebro se formó eh, con la forma de una mujer o de un hombre en un cuerpo que a lo mejor no compatibiliza con los demás tipos de sexo que estamos viendo acá. O sea, literalmente una persona homosexual podría ser un hombre efectivamente en el cuerpo de una mujer, o viceversa. Este tiene la forma en la que la persona se identifica. O sea, si tú te identificas como mujer del sexo cerebral, es muy probable que tu cerebro efectivamente sea, como dije, de mujer y no del cuerpo de hombre que está. Entonces también tenemos diferencia entre la formación de los genitales. Tenemos también formación de los cromosomas, que son cosas distintas. Estos son solamente algo físico, los genitales, que están los factores, como dijimos, era el SRI. Y también tenemos factores cromosomáticos. Esto quiere decir que nosotros podemos desarrollarnos con cuerpos de mujer, pero a lo mejor no con el cerebro o no con los genitales. Entonces, cuando se produce esta discrepancia entre los tres, se produce el tema de la intersexualidad. Eh, Puedo deducir en base a todo lo que he leído, PDF, estudios científicos, todo está en internet, en YouTube, en TikTok, en varias plataformas. Incluso hablé con una bióloga, Irene, que es del Curioseando el Mundo de TikTok, que me ayudó a hacer este tema. Y bueno, eso sería como para guardar una información. Esto es netamente para mí, ya que yo soy medio así, me gusta investigar por mi cuenta, y esto es la conclusión. La conclusión sería que uno no elige ni los genes, ni elige nada de los factores. Incluso tenemos factores de que uno
puede ser gemelo de otra persona y un gemelo se puede quedar con algunos cromosomas, pero son casos muy raros. Ese caso estaba documentado como dije, en un documental del National Geographic. Ahora, lo importante son las conclusiones. ¿Uno elige la sexualidad? No. O sea, perdón, me equivoqué. ¿El sexo lo elige una persona? No. Uno no elige nada de estos tres. Lo único que uno elige es la expresión, es como quiere verse. Eso, pero es la expresión de género. La orientación sexual es lo que a ti te atrae sexualmente. Y ya eso no depende de ninguna de estas dos, eso es completamente distinto. Y esto ya podría abordar un tema filosófico como la pansexualidad, amar al ser y no a la persona, al sexo. Referente a las sociedades, podemos decir que lamentablemente antes era normal y ahora desde los 1869 no fue normal. Entonces empezó esta búsqueda y lamentablemente la gente con estos 200 años de historia creyó que los homosexuales estaban mal y que no era normal, siendo que en la vida silvestre se da la homosexualidad y no es algo artificial, así que tú no puedes elegir ni tu homosexualidad ni tu heterosexualidad. Ahora queda aclarar otro argumento que es que qué pasa si los niños ven a los homosexuales haciendo este tipo, o sea, ven a los besándose, abrazándose en público y no pasa nada, ya que esto es algo biológico y cuando una persona homosexual crece en un ambiente heterosexual, como vivimos todos nosotros viendo películas heterosexuales, vistiendo trajes heterosexuales, vemos en la calle a gente heterosexual besándose, abrazándose, paseando, simplemente se le explica que son atracciones hacia el mismo género y listo. Los niños no son prejuiciosos y hay que eliminar ese prejuicio. Entonces, puedo dilucidar y resumir que sí, es completamente normal, es completamente natural, ya que aquí no interfiere el humano para el tema del desarrollo de géneros. Y ¿qué más podríamos decir que eso? Este video lo hago exclusivamente para guardar todo lo que he aprendido durante estos días. Así que es netamente para mí. Quien lo escuche espero que le guste y que esté bien. Le envío saludos. Entonces, eso. No sé si se me quedará algo más en el tintero. Factores. También hay tantos factores que no se puede determinar cuál es el correspondiente. Pero eso. Hay factores hasta del útero, como dije. Y también hay más enfermedades de síndrome, solamente que no están todas aquí. Eso.